por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de todo un continente. Gabriel García Márquez se mereció el Premio Nobel de Literatura en 1982. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura donde haremos apología de ese vicio fantástico que nos une a todos los que estamos aquí. Hoy vamos a tener a un gran homenajeado, al cumpleañero del día. Gabriel José de la Concordia García Márquez nació el 6 de marzo de 1927. Es probablemente uno de los escritores más influyentes y populares de las letras latinoamericanas y al que le debemos novelas fantásticas como 100 años de soledad, por ejemplo, que quizá todos los que hayamos estudiado el bachillerato en Latinoamérica hemos leído alguna vez. Pero también tiene otras novelas como El amor en los tiempos del cólera, que es una belleza absoluta. Entre sus obras también están las crónicas como Noticias de un secuestro o La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile, o los cuentos, pero yo en los cuentos tengo una particular predilección por los 12 cuentos peregrinos. Probablemente mis dos cuentos favoritos de García Márquez están ahí. Tu rastro de sangre sobre la nieve y El verano feliz de la señora Forbes, que me voló la cabeza cuando lo leí. La cosa es que Gabo estaría cumpliendo años hoy. Gabo comparte, por cierto, mes y año con mi abuela. Mi abuela también nació en marzo del 27, pero el 31. Por unos días de diferencia por ahí. Gabo también fue periodista. Yo creo que esto lo sabe mucha gente, pero siempre es importante como recordarlo. Gabo fue periodista y fue un periodista fantástico, fue un periodista fenomenal. Trabajó para periódicos muy importantes en Colombia y fue corresponsal en Europa de esos periódicos. Trabajando como periodista y como corresponsal en Europa, conoció a un caballero que se llama Plinio Apuleyo Mendoza y se hizo un amigo entrañable de este señor. Al punto que Plinio Apuleyo Mendoza era su compadre. Él era el padrino de Rodrigo, su hijo mayor. A Plinio Apuleyo Mendoza le dieron una encomienda. Un buen día, una editora, una afamada editora europea, le dio una encomienda, un trabajo, le asignó un trabajo y le pidió que por favor hiciera una entrevista, pero una entrevista larga. Una entrevista que fuera tan larga que diera como para hacer un libro. Bueno, de aquellas conversas salió el libro del que vamos a hablar el día de hoy. El olor de la guayaba. El olor de la guayaba es una conversa, como ya dije, y es una conversa entre panas que se quieren, que se respetan, que se conocen y que se admiran profundamente los dos. El nombre del libro, fíjense ustedes, tiene un origen en una anécdota fantástica. Resulta que Gabo declaró que cuando él estaba fuera de Colombia, cuando vivía fuera de Colombia, lo que le hacía un cable a tierra, lo que era como el puente para recordar y para revivir los recuerdos de su país, era el olor de las guayabas. Es decir, que él podía estar en México y de repente encontrarse en un mercado, descubrir que había guayaba, olía la guayaba y pensaba inmediatamente, cerrando sus ojos, que estaba en Colombia. Yo creo que todos tenemos en alguna medida, algunos más que otros, la memoria olfativa desarrollada. De manera que hay ciertos olores que nos recuerdan episodios y momentos muy felices de nuestra vida. Por ejemplo, a mí el agua de lavanda que usaba mi abuelo después que se rasuraba me lleva a Carúpano y a las vacaciones de mi infancia, que yo las pasaba en Carúpano, en las casas de mis abuelos. Mi abuelo, luego de rasurarse, se ponía esta agua de lavanda y ese olor a mí me lleva a esos momentos felices. Igual que, por ejemplo, hay un olor de un agua de colonia que usaba mi abuela, que se llama Yannaté, que era muy popular entre las doñas de su edad, que es muy floral y a mí también me lo recuerda, me lleva a esa infancia. Bueno, resulta que en este libro ellos van haciendo un recorrido personal y nosotros vamos a acompañar ese recorrido personal. Vamos a hacer un repaso por algunos momentos curiosos y yo quiero picarles la curiosidad con esto para que ustedes vayan, busquen el libro y se nutran y se alimenten de él. Aquí vamos a revisar un poquito la infancia de Gabo, su relación con sus amigos, su relación con el éxito, la superstición, era un hombre profundamente supersticioso,
y su relación con la familia, y esta es una parte que a mí me va a gustar mucho contárselas a ustedes. Lo primero es la niñez. El Gabo vivió con sus abuelos de niño porque con sus padres había como una situación ahí un poco rara, y entonces él en la niñez pasó bastante tiempo, mucho tiempo con sus abuelos. Y sus abuelos le marcaron. Sus abuelos se constituyeron en una, digamos, influencia muy importante en su vida, que luego eso repercutió en su obra y en la manera como él se expresaba y en la forma en la que escribía. Su abuela, Tranquilina Iguarán, ya que ya tiene un nombre de por sí esta señora que es como memorable, era una mujer, y él dice, imaginativa y supersticiosa, que llenó mi infancia de historias fantásticas, de fantasmas y premoniciones. Ya se podrán imaginar ustedes el tipo de abuela que era esta señora. Gabo también recuerda que en la casa de su abuela había santos, imágenes de santos religiosos, de tamaño real en los cuartos. Entonces él jugaba entre esos santos. Ya podrán imaginar ustedes qué cosas eran friki, pero a la vez también tierna. Su abuelo era el coronel Ricardo Márquez. Ricardo Márquez era un excelente narrador, era un tipo fantástico para echar cuentos. Pero aparte, hizo algo, yo creo que memorable con su nieto. Le enseñó a usar un diccionario. Y ya esto sería un hecho determinante para Gabriel García Márquez. Aprender a usar el diccionario. Yo nunca le soltó. Una cosa fantástica. Luego también lo llevó a ver el hielo. Y a Gabo esto le impresionó de manera tal que hasta en 100 años de soledad recrea este episodio. Hay una frase que a mí me taladra siempre, porque yo tuve abuelos fantásticos. Y es que los abuelos deberían ser eternos. Yo creo que todo el mundo debería tener la fortuna de tener estas experiencias preciosas con sus abuelos. Entiendo que no todos los abuelos son así. Entiendo que no todos los abuelos son tan lindos y tan tiernos. Pero los que hayamos tenido la oportunidad de convivir con nuestros abuelos, seguro que les recordaremos como él recordaba a los suyos. Luego, fíjense, Gabo tenía una relación bastante curiosa con sus amigos. Él se calificaba como un excelente amigo. Y me voy a permitir leerles un trocito de una declaración que hace él aquí en El olor de la guayaba. Él dice: yo me considero el mejor amigo de mis amigos. Y creo que ninguno de ellos me quiere tanto como quiero yo al amigo que menos quiero. Esto es de una nobleza absoluta. Aparte, Gabo, en el prólogo de los 12 cuentos peregrinos, suelta una perla que hay que recordar. Él dice en ese momento que él estaba teniendo un sueño y que en ese sueño él estaba muerto. Y de repente se vio arropado por sus amigos que estaban en el funeral. Y él estaba en la urna, encerradito ahí. Todo el mundo llegaba, ponían música, tenían unos vallenatos en el fondo, le llevaron flores, había gente que lloraba, había gente que reía. Y solo en ese momento, y esta es la perla, él descubrió que morir era no estar nunca más con los amigos. Fíjense ustedes de todas las cosas que puede encerrar el tema de la muerte, que ya de por sí es el gran tema de la filosofía. Para él era no ver más a sus amigos. Gabo en el libro hace una revelación casi que pasmosa, ¿no? Él habla que cuando murió su amigo Torrijos, a él no le dio tiempo de despedirse de este amigo. Y dice que la reacción fue de una rabia visceral. Es decir, este hombre no ha podido despedirse de un amigo y lo que le ha generado es un sentimiento de molestia inmensa, ¿no? Que viene desde las vísceras, que lo siente desde adentro, desde las entrañas. Para los orientales hay un nombre para esto, pero como esto va para todo público, yo no puedo decirlo aquí. Ahora vamos a hablar de Gabo y el éxito. La relación de Gabo con el éxito era un poco compleja, era un poco complicada. A ver, Gabo no se llevaba bien con la fama. A él era algo que le parecía antipatiquísimo. No le gustaba para nada. Le aburría mucho dar entrevistas, no le gustaba dar entrevistas. De hecho, hay un cuento muy bueno que estaba él cuando estaba trabajando como corresponsal en Francia. Se consigue y tenía que entrevistar a un ministro centroamericano que estaba en una cumbre en París. Y resulta que este ministro, de una forma muy antipática, dijo que no quería dar entrevistas y no quiso hablar con nadie. Y fue un poco hostil con todo el mundo. Luego Gabo recordaría que cuando él se hizo tremendamente famoso con 100 años de soledad, y luego cuando se ganó el Nobel, a él le pasaba lo mismo. No le gustaba dar entrevistas y lo recuerda en El olor de la guayaba.
También él tiene un tema ahí porque él siente que la fama de alguna forma le quitó algo muy valioso que eran sus amigos, pues. Hay un cuento terrible que es que Gabo era un hombre que se comunicaba con sus amigos por medio de las cartas. Tenía correspondencia con sus amigos. Utilizaba la comunicación epistolar, cosa que me parece fantástica, ¿no? Yo creo que eso se ha perdido y deberíamos recuperarla, las cartas. Resulta que un amigo suyo traicionó la confianza y la amistad y vendió las cartas a un periódico, y cuando Gabo se enteró y vio publicadas aquellas cartas, le rompió el corazón. ¿Y quién no? ¿A quién no le rompería el corazón? Ha mancillado la confianza. Yo creo que cuando eso se pierde ya no hay nada que hacer. Gabo decía de la fama, por ejemplo, y voy a leer aquí un trocito del libro. El éxito no se lo deseo a nadie. Le sucede a uno lo que le pasa a los alpinistas, que se matan por llegar a la cumbre y cuando llegan, ¿qué hacen? Bajar o tratar de bajar discretamente con la mayor dignidad posible. Esto es lapidario. Ahora vamos a hablar de un tema que a mí me parece bastante curioso. Gabo y la superstición. Gabo, como dije ya antes, era un tipo profundamente supersticioso. Y esto quizás sea por influencia de su abuela. Ya hemos visto que la abuela Tranquilina era una mujer que le gustaba mucho las premoniciones, que hablaba de cosas con una facilidad y con una naturalidad que quizás a nosotros nos pudiera helar la sangre. Y que, por ejemplo, echaba cuentos como que ella estaba hablando con su amiga fulanita que estaba en el cuarto, se tomaron un café y luego ella salió a la cocina y se encontró con alguien y entonces estuvieron hablando y ella le refería esa historia. Estuve con fulana en el cuarto echando cuentos y tal. Y luego alguien decía, es que fulana tiene 20 años muerta. Y ella le decía, sí, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, ya se podrán imaginar ustedes por ahí por dónde van los tiros. Para Gabo, las flores amarillas eran de buena suerte. De manera que él en su casa siempre tenía flores amarillas, no podían faltar. Sin embargo, el color amarillo, él lo consideraba pavoso. Pavoso. Y este es un término que merece ser estudiado. Para los venezolanos, algo pavoso es algo de mala suerte. Es algo también como de mal gusto, pero también es algo así como, no sé, un poco cutre. Pero no solamente las flores amarillas, en este caso, el color amarillo era lo que era pavoso para Gabo. Él también consideraba pavoso los caracoles detrás de la puerta, los pavos reales, las flores plásticas, que a mí me parecen un crimen, y el frac. Sí, el frac. Esta prenda de vestir que a mí más que pavosa me parece incómoda. Resulta que por esta razón Gabo se vistió con un liqui-liqui para ir a retirar su premio Nobel de Literatura en Suecia, en el momento que se le otorgó. Pero Gabo hace una revelación en el olor de la guayaba que yo creo que merece ser mencionada aquí. Para Gabo es pavoso tener sexo con las medias puestas. Sí, señores, con las medias puestas. Yo por sí las moscas, yo me las quito. No vaya a ser, ya saben ustedes. El otro tema que yo quiero comentar con ustedes es la relación de Gabo con la familia, con sus hijos, con su mujer Mercedes, que era fantástica, y su relación familiar, su núcleo familiar, su relación con su núcleo familiar. Ustedes se podrán imaginar qué es tener a Gabo como papá. Eso debe haber sido fantástico, o sea, un tipo tan creativo y tan imaginativo como Gabriel García Márquez, que aparte te cuente cuentos por la noche, o que te acompañe al colegio y te lleve, o que en la sobremesa, ¿se imaginan esas sobremesas después del almuerzo? Eso debe haber sido, pero monumental. Gabo descubrió, cuando sus hijos iban creciendo, que su vocación era la de ser padres, la de ser padre. Y yo voy aquí a volver a leer un trocito del libro. Él dice que cuando sus hijos empezaron a crecer, él descubrió que su vocación era ser padre, porque era lo que más le gustaba hacer, era lo que le apasionaba, era lo que se le daba mejor. De hecho, él decía que era lo mejor que había hecho en su vida, más que sus libros, eran sus hijos. Así es. En su casa reinaba la concordia, el parlamentarismo. Es decir, en su casa todas las grandes decisiones se tomaban en familia. Todo se hablaba, todo se dialogaba, todo se comentaba y entre todos decidían, votaban y ellos iban como tomando decisiones en conjunto. Una cosa fantástica. Yo creo que todas las familias deberían ser así.
Ahora, con el matrimonio, Gabo tenía una postura que yo comparto absolutamente. Él decía, también el amor se aprende. Sí, es decir, el amor muy bonito, el amor está ahí, pero uno aprende a amar. Y para aprender a amar y para ejercer el amor, hay que ser constantes, hay que esforzarse, hay que estar ahí, atento y disciplinadamente amar y seguir amando. Aunque resulte agotador. Yo creo que Mercedes era una gran afortunada porque Gabo la amó de una manera auténtica y peculiar. Le profesaba un amor inmenso a Mercedes. Gabo le dedicó a Mercedes el amor en los tiempos del cólera. Y este libro, en la página 1, está dedicado a Mercedes, por supuesto, dice él. Al final del libro, al final del olor de la guayaba, y aquí voy a hacer un spoiler, alerta, Plinio Apuleyo Mendoza le pregunta, ¿cuál es el personaje más sorprendente que has conocido? Y Gabo, sin titubear, y aquí este hombre pero ni pestañó, respondió directamente, Mercedes, mi esposa. Este es el momento en el que todos nos morimos de amor. Yo creo que con este final no hay nada más hermoso que se pueda decir. Yo siempre estaré profundamente agradecido con una gran amiga mía, Astrid Esperanza, a la que yo llamo Rorra, que cuando estudiamos Derecho juntos en la ULA, me descubrió este libro, me lo recomendó. La Rorra fue la que me recomendó leer El olor de la guayaba. Yo lo busqué, lo leí y quedé enamorado del libro. Y a partir de ese momento le profeso un amor y una admiración inmensas del tamaño del sol a Astrid Esperanza. De manera que esto también va dedicado para ti, querida mía. Yo espero que con esto haya despertado la curiosidad de todos ustedes y que una vez que terminen de escuchar esta cuestión, vayan todos corriendo a buscar un ejemplar del olor de la guayaba. Ya verán ustedes en qué formato. A mí me gustaría más en físico, pero bueno, ya ustedes verán. Y se pongan a leerlo. Es decir, este es el momento para salir a correr, buscar el olor de la guayaba, lanzarse en una cama o en un mueble y ya saben ustedes lo que tienen que hacer. Pónganse a leer. Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio. Una producción de culturizando.com.